Muy buenas noches, especiales del Tercer Canal. Discúlpenos algunos problemas técnicos, pero aquí estamos porque estamos estrenando este estudio. Es parte también del Tercer Canal de La Voz de los que no tienen voz. Es el estudio número 1. Siempre lo hemos hecho en el estudio número 2, que es el máster de emisión, y el estudio número 3 es la terraza, donde se aprecia al fondo la ciudad de Bogotá en el informativo del mediodía del Tercer Canal. Hoy vamos a hablar de Bogotá. Nuevamente Bogotá es noticia y en la agenda alternativa que tiene el Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz, pues le hacemos un control estricto a lo que dijo la alcaldesa Claudia López en campaña. Como ustedes recordarán, Claudia López en campaña dijo no más Transmilenio, no más Transmilenio, metro y más metro, y hoy lo que tiene la ciudad de Bogotá es ni más ni menos 3 troncales de Transmilenio y un nuevo anuncio de una nueva troncal, la troncal sobre la avenida Séptima, donde había jurado la alcaldesa Claudia López que no iba a ser troncal. Claro, el anuncio no es de troncal sobre la avenida Séptima, sino de un corredor ambiental donde los más críticos han dicho que se trata es de un Transmilenio verde perfumado por la avenida Séptima. Para hablar del tema, está con nosotros un especialista de ciudad, en mi opinión, quien más ha estudiado la ciudad en estos últimos 8 años, la ciudad de Bogotá. Estoy con el analista político Ricardo Rosanía. Ricardo, muy buenas noches y gracias por estar en los estudios del Tercer Canal. Buenas noches, Holman, y gracias una vez más por la invitación aquí a compartir nuestras ideas con la audiencia del Tercer Canal. Gracias. Gracias, Ricardo. Yo quiero iniciar hoy nuestro programa recordando las promesas de campaña, una promesa de campaña de la alcaldesa Claudia López. Si producción me ayuda, uno de los videos donde la alcaldesa salía diciendo que no iba a ser Transmilenio, en fin. Veamos a continuación esa promesa que hoy lamentablemente por Bogotá fue un engaño. Veámosla. Transmilenio por la Séptima, no. Seguir invirtiendo en Transmilenio es seguir invirtiendo en humo, en contaminación, en humillación para los bogotanos. Ese es el gran error que los candidatos peñalosistas y Peñalosa le han impuesto a Bogotá. Sacrificarle un sistema de transporte público digno, seguro, limpio, sostenible, basado en metro, por hacer más Transmilenio. La plata no es infinita. Los que aquí dicen que van a hacer 1, 2 metros, 5 Transmilenios, ¿de dónde le van a subir los impuestos a los bogotanos? Yo no voy a hacer el Transmilenio por la Séptima ni el de la 68. No más 5 billones de pesos invertidos en más humo y en más humillación en Transmilenio. Bueno, no voy a hacer más Transmilenio, no voy a invertir en humo, pero mire la habilidad, Ricardo, de Claudia López en, no recordaba ese debate, dice, los candidatos peñalosistas prometen Transmilenio. Se desmarca de Peñalosa, retoma lo que son las banderas progresistas, es decir, de no el Transmilenio, pero ya en el cargo como alcaldesa es la más peñalosista de todas. Tu análisis, Ricardo. No, digamos que además de ser la continuidad del modelo tradicional de Peñalosa, es Peñalosa más Peñalosa más Peñalosa. Y eso, digamos que para Bogotá yo creo que va a ser la peor frustración de todas, porque Peñalosa le vende una idea a los bogotanos. Digamos que los bogotanos se la compraron, pero es que Claudia López se hace elegir como la antítesis de Peñalosa, y ahí el engaño es total. O sea, el engaño es total, así que el nivel de frustración de Bogotá va a ser una frustración donde va a caer en un estadio prácticamente de desolación, ¿no? Digamos, de una pérdida total de credibilidad. Si la política en estos tiempos goza de muy poca credibilidad,
con Claudia López vamos a llevar a un punto a Bogotá de incrédulo, de una ciudad incrédula totalmente, frustrada totalmente con lo que está pasando. Ricardo. Claudia dice en el video que acabamos de ver, dice, no voy a ser troncal de la avenida 68, no voy a ser troncal de la avenida Séptima, pero ya en lo que va corrido del año ha firmado 68, anuncia la prolongación de Transmilenio por la autopista norte, Boyacá autopista norte, La Cali. y como si fuera poco, anuncia la prolongación de la Boyacá. Está la prolongación de la Boyacá, está la de la avenida Cali, que es uno de los alimentadores del metro, está la 68, está el tramo de la Caracas hacia Usme, y estaría la séptima con los anuncios que había hecho de la 13, que también se compromete allí con sacar esa troncal adelante. Así que el plan de Peñalosa en marcha, tal como lo estructuró, en marcha. Para los que dicen, Ricardo, no, que es una troncal ambiental, que va a ser una troncal ecológica, ¿cuál es el análisis que tú has hecho basado precisamente en el plan de desarrollo de Bogotá y también en la designación de las partidas para las obras? Porque una cosa es que le asignen una partida al IDU, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, el encargado de hacer las vías, y otra cosa es que le den esas partidas a Transmilenio. El objeto del IDU es hacer vías, el objeto de Transmilenio es hacer más Transmilenio. ¿Cuál es el análisis que tienes ahí? Para decirle a los incrédulos que todavía siguen diciendo, no, Claudia no va a ser troncal por la avenida Séptima. Los dos argumentos fundamentales que son las dos evidencias que uno podría decir son, en el cupo de endeudamiento, en el trámite y aprobación del cupo de endeudamiento, presentaron el corredor verde asignado a la empresa Transmilenio. Los recursos de lo que llaman corredor verde fueron asignados a la empresa Transmilenio. Ya tú lo mencionabas, el objeto de la empresa de Transmilenio es hacer Transmilenio y operar el sistema Transmilenio. La entidad del distrito encargada, misional, cuyo objeto es hacer, mantener lo que es el sistema vial de Bogotá, especialmente todo lo que son las arterias y vías principales, es el IDU. Esa es la competencia del IDU. Como decir que la competencia de las vías barriales, locales, que llaman, son de las alcaldías locales. Entonces el distrito, dentro de su estructura administrativa y sus competencias y atribuciones a las funciones de cada entidad, tienen una misionalidad. Si la séptima fuera a ser llamado corredor verde, como lo anuncia, ¿por qué los recursos se le asignaron a Transmilenio? Si aquí no hay duplicidad de funciones o de competencias, porque está prohibido por la ley. La función, la competencia del Transmilenio es hacer Transmilenio. ¿Qué evidencia eso? Que lo que proyecta para la séptima es una troncal de Transmilenio. Y lo segundo, ¿qué justifica por qué los recursos fueron asignados a Transmilenio? Porque en el COMPES, el 3900 y el COMPES 3945 estableció a la séptima como troncal complementaria de Transmilenio. Entonces el metro elevado quedó con 3 alimentadoras troncales de Transmilenio y una troncal complementaria. De esa manera se estructuró técnica y financieramente. Entonces,
Para cumplirle al COMPES y cumplir con el proyecto Metro Elevado tal como se estructuró, pues va a sacar la troncal de la séptima de Transmilenio adelante, con otro nombre, Corredor Verde. Y va a pintar los buses de verde. Y los buses van a ser verdes. Y en los famosos render ya es los arbolitos verdes y los buses verdes. Eso es una troncal de Transmilenio. Y entonces los planes de destrucción de la séptima, de compra de predios, ¿se mantienen? Claro. Es decir, yo creo que esto es muy importante, Ricardo. Vamos a hablarle a los vecinos de la séptima que en este momento reportan sintonía aquí al tercer canal, porque hay incredulidad, son incrédulos todavía, pero lo que entiendo que está diciendo Ricardo está soportado en un COMPES, que es un documento público, que fue el COMPES con el que yo me basé en campaña para decirle al candidato Carlos Fernando Galano, el presidente del Consejo de Bogotá, al candidato Miguel Uribe y a la candidata Claudia López, que cualquiera que prometiera metro elevado, lo que estaba prometiendo de fondo en realidad era la continuidad de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, porque ese metro elevado no va a ser realidad sin antes hacer las 3 troncales de Transmilenio. Hoy me atrevo a decir, a especular lo siguiente, ojalá no se me cumpla, pero Bogotá no va a haber metro elevado. El interés es más troncales de Transmilenio. Y usted me corregirá, Ricardo, si se hace la troncal de la séptima, pues estamos hablando de un metro que no va a tener la cantidad de pasajeros que necesita en realidad. Es decir, para que sea un metro que valga la pena en la ciudad de Bogotá, va a ser un alimentador de Transmilenio. Pero hablemosle a los vecinos de la carrera séptima, Ricardo, con base en los documentos que hay. No, digamos, como se señalaba, hábilmente en el plan de desarrollo dejan que la séptima no se haría una troncal de Transmilenio, y ahí gana aplausos y ahí tranquiliza a la ciudadanía. Cuando trae cupo de endeudamiento al Consejo de Bogotá por 10 billones de pesos, aparecen asignados 3.2 billones a Transmilenio, y de ese rubro de 3.2 billones de pesos, 2.1 es para la troncal de la séptima. Ajá. Técnicamente, porque le adjudicó los recursos o le asignó los recursos a Transmilenio. Si el corredor verde es la recuperación de una vía principal de Bogotá, cuya competencia es del IDU, ¿por qué no se le asignaron los recursos al IDU? Porque van a hacer una troncal de Transmilenio con el eslogan de corredor verde. Cuando le preguntan por qué esos recursos de la séptima, si son para un corredor verde, ¿por qué no se le asignan al IDU? ¿Cuál es la respuesta? No, porque hay que cumplir los compromisos con el gobierno nacional del COMPES. Y cuando vas al COMPES, la séptima es una troncal complementaria del metro elevado. Siempre lo dijimos. Para hacer el metro elevado por la Caracas, la única manera de reemplazar la troncal mientras construyen el metro elevado de la Caracas es reemplazarlo por la troncal de la séptima. Entonces, al darle continuidad al proyecto del metro elevado, está obligada a construir una troncal por la Caracas. De la pregunta que en aquella época siempre se hacía en campaña:
por dónde van a mandar los buses de la Caracas, cómo reemplazan la Caracas cuando inicien la famosa obra del metro elevado, pues tienen que reemplazarlo por la séptima, no tienen otra opción. Entonces, hábilmente le vende a los Bogotá un corredor verde, con buses, pero es un corredor verde, pues es una troncal. ¿Qué va a pasar entonces? Porque dicen que el proyecto lo van a socializar y que lo van a firmar en diciembre. Pues ya. ¿Qué va a pasar entonces en clave, Ricardo, de hablarle a los vecinos de la carrera séptima? Lo primero es que lo que presentan hoy es una propuesta, no es el proyecto. Eso es un render. Lo que van a hacer en diciembre es iniciar una nueva contratación. ¿De qué? De unos nuevos diseños, en donde ya sabemos... Donde va a aparecer la troncal. Donde va a aparecer la troncal. Van a contratar nuevos estudios, nuevos diseños, porque acuérdate que los diseños de la troncal que hace Peñalosa quedaron mal hechos. Sí. Según la Contraloría Distrital. Y según el juez de la República y según la Procuraduría General de la Nación. Por eso suspenden la licitación. La licitación. Entonces, ella ahora lo que va a hacer es una nueva licitación para contratar nuevos estudios de la séptima. Y ya sabemos que en la séptima no cabe un Transmilenio, que lo que se va a hacer allí es un desastre urbanístico. Exactamente. Por la cual se movilizó la gente y votó con ella creyendo que no le iba a hacer la troncal. Pero entonces tenemos, ¿qué le pasa a Claudia López? Es decir, ¿esto es normal en política? ¿Mentirle a la gente? Es decir, comprometerse, porque es el mismo esquema de Peñalosa. Peñalosa se comprometió con Bogotá, a Bogotá nunca le dijo en el plan de gobierno, en el programa de gobierno nunca le dijo que iba a vender la ETB, nunca dijo que iba a acabar con la reserva Van der Hamen, nunca le dijo a Bogotá que él consideraba que la reserva Van der Hamen era un potrero, y de pronto ya gobernando aparecen esos hitos de ciudad que son desastrosos. Claudia López prometió que no iba a meterse con la Van der Hamen, prometió que no iba a hacer troncal por la séptima, y bueno, sin contar que, en mi opinión, ha sido el gobierno más represor en tan poco tiempo en Bogotá de los últimos gobiernos. Una reflexión que deja el caso Claudia López, porque por un lado, digamos, uno podría decir que Bogotá, que uno cree que es la ciudad más avanzada en cultura política, deja estas falencias, digamos, de la manera tan errática como ha votado con Peñalosa y luego con Claudia López, deja entrever que es una opinión demasiado ligera. No es una opinión altamente calificada. Eso digamos, nos va dando unas señales de la crisis política del país. No hay una cultura política, mucho menos una cultura de la cosa pública. Así que cualquiera con un discurso aquí te vende gato por liebre. Cualquiera con un discurso superficial te vende como el gran gerente transformador de la ciudad. Y tiene un agravante, digamos, la situación política de Bogotá, que un sector de la izquierda acompañó a Claudia López y eso tiene unas implicaciones también, digamos, política en la ciudadanía, porque la confunde. Digamos que esa confianza que se depositan como en los sectores alternativos, que por ser alternativos pueden capturar la opinión como el cambio,
lo que nos va diciendo la política de Bogotá es que venderse como un sector alternativo termina capturando un sector de la opinión importante que quiere el cambio. Así que el fenómeno de Bogotá también deja enseñanza en cómo hay que desenmascarar todas estas políticas de engaño. Claro, la prensa le hizo una campaña, digamos, de marketing, digamos, los medios de comunicación de Bogotá, y la vendieron como una opositora al gobierno de Peñalosa. Así que eso llevó a que la ciudadanía fuera engañada, porque Bogotá creyó que ese era el voto antipeñalosista. Exactamente. Y ahí cayó nuevamente en la trampa. Pero dentro del análisis también, además de la ciudadanía que la engaña, también este sector de la izquierda aquí, digamos, el sector del polo que se va a también tiene una responsabilidad en ese engaño a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ella en los debates, en las posturas, era inconsistente. Es decir, cuando defendía el metro elevado, que era el proyecto insignia de Peñalosa, ya destapaba las cartas de qué era su proyecto. Y su proyecto era garantizar la continuidad de las políticas de Peñalosa. Claro. En el eje fundamental que hoy define la vida o la muerte de la ciudad, que es la movilidad. La define en términos de cambio climático, también en términos urbanísticos, también en términos de competitividad y productividad. Es decir, cada vez la ciudad es menos competitiva en la medida que tiene un transporte mediocre, contaminante, obsoleto, de mala calidad. Entonces vuelve a la ciudad menos competitiva. Pero a eso tiene otro agravante, y es que a Bogotá se le convirtió en la vena rota Transmilenio. Además de ser digamos, un modelo de contratación totalmente desventajoso para la ciudad, el 95% se lo llevan los privados, el 5% le queda a Bogotá, y Bogotá tiene que responder por toda la infraestructura y la seguridad del sistema. Además de ese negocio tan desventajoso, el sistema, cuando arroja pérdidas, las asume el presupuesto distrital. Cuando arroja ganancias, se la lleva el privado. Ahora en la pandemia, el único que tuvo renta básica fueron los empresarios de Transmilenio. O sea, de las arcas del distrito, del presupuesto distrital, se giraron 450.000 millones a los empresarios de Transmilenio. Mientras a Bogotá, de los trapos rojos, a los más de 3 millones de bogotanos en situaciones difíciles de la pandemia, le giraron 160.000 millones para tratar de solventar la crisis que generó la cuarentena. Entonces, cuando tú tienes que priorizar los recursos del distrito para sostener un sistema como el que tiene hoy Bogotá de buses, insostenible, súmale la siguiente suma.
las pérdidas que deja el CITP, esos buses que los bogotanos ven dando vueltas vacíos, echando diésel por la ciudad, generó una pérdida en la operación de 900.000 millones de pesos. Anuales. En el año 2019. Ok. En el 2020, las pérdidas de el CITP, incluidos los buses zonales, buses Transmilenio, las pérdidas es de 1.5 billones de pesos, que se cubre con el presupuesto de la ciudad. Entonces, la ciudad ha quedado atrapada al negocio de los buses. Eso es la desgracia de Bogotá y la que empieza a llevar la ciudad a una amague ya de crisis de sus finanzas. ¿Por qué? Nos las están endeudando con más troncales de Transmilenio. Toda la proyección de endeudamiento en la ciudad, que estaría ya sobre el 80% hacia el 22 y 23, o sea, ya Bogotá no daría más el endeudamiento. Lo está generando este sistema de transporte de buses contaminantes que tenemos en la ciudad. Agrégale el cáncer que significa ese diésel día y noche sobre la ciudad y la gran contaminación. Es decir, Bogotá está en estos momentos atrapada, secuestrada por un sistema de buses que nos va a llevar a una crisis financiera en corto tiempo, las finanzas de Bogotá. Porque ¿sabes cuánto es lo que están presupuestando para el 2021 de pérdida de la operación del sistema Transmilenio y CITP? 1.9 billones de pesos. 1.9 billones. Cuando tú empiezas a sumar desde el 2008 a la fecha, con lo proyectado en el 2021, estamos llegando a 10 billones de pesos en pérdida de la operación. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad. Es decir, se está pagando impuestos para pagar Transmilenio. El bogotano hoy paga impuestos para sostener la operación de Transmilenio, de un modelo de movilidad que lo enferma, un modelo de movilidad indigno, un modelo de movilidad que no es el que va a llevar a Bogotá al futuro, por el contrario. Lo dije yo en campaña, es que aquí no puedo yo fingir de que voy a estar equilibrado, no nos digamos mentiras. Yo fui candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Le advertí a Bogotá que cualquier candidato que le prometiera a Bogotá el metro elevado era una trampa, porque en el COMPES estaba descrito, estaba firmado, que para hacer el metro elevado se tenían que hacer primero 3 troncales de Transmilenio. Claudia López lo sabía. Claudia López rehusó 1 y 1000 veces reunirse con nosotros y por eso no hubo ningún acuerdo con Claudia López. Afortunadamente, Ricardo, afortunadamente el progresismo, la Bogotá humana, la Colombia humana, no hizo ningún acuerdo con Claudia López, porque hoy en la retina de los bogotanos está latente, está doliendo. Bogotá está triste por el engaño de Claudia López, que se vendió como una progresista. Ahí vieron ustedes el video. No, es que los candidatos peñalosistas, no, la candidata peñalosista era Claudia López. Y si ganaba Carlos Fernando Galán, era Carlos Fernando Galán el que estaría haciendo lo mismo.
Y Miguel Uribe, y aquí mi respeto por Miguel Uribe, porque de frente le dijo a Bogotá que su plan de gobierno era Enrique Peñalosa, la continuidad. Entonces que nos vengan a decir ahora a nosotros, no, que fue por esto que se fueron algunos a apoyar a Claudia, no, era esto. Y lo advertimos. Entonces, como yo creo en una nueva forma de hacer política, esto es un engaño. Ahora, va Bogotá y va el país a continuar votando por los engaños, por el modelo Peñalosa, Claudia, y no me cabe la menor duda que Sergio Fajardo. Ahora la pregunta de Ricardo, ¿qué hacemos para detener ese daño que hay sobre Bogotá? Bogotá se sigue retrasando en desarrollo. Bogotá no va a ser una ciudad viable, bogotanos. Las inversiones, aquí Bogotá no va a volver a haber inversión extranjera, ni un ladrillo de una fábrica, de una multinacional o no. Porque cuando usted en una ciudad se demora de extremo a extremo 3 horas, 2 horas, no es viable esa ciudad. Cuando en el mundo, las grandes capitales del mundo, hoy una persona puede tener 2 o 3 empleos porque se puede mover rápidamente en la ciudad. Porque Quito empieza a rebajar, a disminuir los tiempos de movilidad de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque están inaugurando el metro subterráneo. Y porque la única capital grande de América Latina, a excepción de Bolivia y de Asunción, solamente que Asunción y Bolivia tienen, y La Paz, Bolivia, tienen 2 millones de habitantes, Bogotá va para los 9 casi, sin metro es la ciudad de Bogotá. Todo responsabilidad de Enrique Peñalosa, que en el año 2000 le quitó la posibilidad a Bogotá de tener metro. Entre el año 2000 y 2010, el resto de capitales de América Latina construyeron metros y metros subterráneos. ¿Cómo se detiene esa violencia contra Bogotá? ¿Cómo se detiene el engaño a los bogotanos? Digamos que estos temas que son demasiado técnicos, entonces la ciudad no los percibe todavía. Es decir, no tiene ese alcance de entender para dónde va Bogotá. ¿Qué es el escenario próximo que se avecina hacia el 21? ¿Qué es lo que va a llevar a la ciudadanía a despertar y a generar explosiones sociales en Bogotá? Es la siguiente situación, la realidad, los hechos, porque la gente no tiene ese alcance de mirar cómo es que se está desbaratando Bogotá desde el punto de vista económico, financiero y social. La gente, digamos, no tiene esa... Pero hay una realidad que sí va a llevar a la ciudadanía a una fuerte movilización y a una gran confrontación. Yo veo el 21 en Bogotá un escenario de confrontación ciudadana. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a explicar en el 21 girarle al sistema de buses 1.9 billones? 1.9 billones. Y la política social en cabeza de integración social tiene de presupuesto 1 billón de pesos para el 21. O sea, ¿cómo te explicas tú eso? Los impuestos de los bogotanos en su 70% se va a terminar, de inversión va a terminar hacia un sistema de buses. Y en detrimento de la inversión social de Bogotá, que venía, digamos, ya con cierta, con el deterioro que había dejado Peñalosa. Súmale, en cálculos que hace esta administración, la pobreza de Bogotá del 2020 crece el 3.6%,
significa que 300.000 bogotanos en el 2020 entran a la pobreza o ya están en la pobreza. No, esto, digamos, el engaño fue total. Vamos a un corte de comerciales en este momento de la noche. Estamos hablando con Ricardo Rosanía, analista político y especialista en temas de ciudad. Estamos hablando, sí, hay que decirlo así, no me nace decirlo de otra forma, del engaño de Claudia López a los bogotanos y a la ciudad de Bogotá. Vamos con este corte comerciales. Ya saben, por eso es que nos tienen miedo, parce, por eso nos tienen miedo, porque llamamos a uno y caen todos, convocamos a todos, sin necesidad de pagarles, sin necesidad de un contrato, de unas botas, de unas placas, de nada de eso, porque eso es lo que nos mueve a nosotros, la juventud, el amor por las cosas, por la pasión, por todo lo que hacemos, chicos. Entonces realmente hagámonos sentir de corazón y con la música. Fuerte aplauso por este evento. Nos retornamos aquí al estudio central del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz aquí en la ciudad de Bogotá. Nos acaban de informar, está las redes en este momento reventada. Mire, Ricardo, usted que hablaba lo hablaba yo también desde el Consejo de la Ciudad de Bogotá, vaticinábamos el estallido social. Y el estallido social se ha venido cumpliendo, es decir, una ciudad que deja de invertir socialmente para invertir en troncales de Transmilenio, que es indignidad para la gente, que es un sistema que está asfixiando la ciudad de Bogotá, que en fin, se deja invertir en lo social. Esta administración de Claudia López reprime como ninguna otra la movilización social. Le queda grande manejar la policía, su comunicación con la policía pues no existe. Hoy nadie sabe quién manda a la policía en la ciudad de Bogotá. Y nos acaban de informar, las redes sociales están reventadas con ese tema, que la alcaldesa Claudia López llega al homenaje de Dylan Cruz, quien fuera asesinado por esta época por un miembro del ESMAD en medio de la protesta social, y parece que la gente la chifló y la sacaron a punta de chiflidos. Es una expresión del malestar que está viviendo hoy Bogotá. A Bogotá, la troncal de la avenida Séptima es fracturar el corazón de la ciudad de Bogotá y es ir en contravía del desarrollo. En la Séptima debería haber un tranvía. Y en Bogotá, entre la Séptima, la 13 y la Caracas, por debajo debería ir un metro subterráneo. Ahora, Holman, entonces, en el reajuste que hace ahora de los indicadores del DANE, porque la línea de pobreza, el indicador por normas internacionales, por metodología, la tuvieron que ajustar. La línea de pobreza hoy está en 449.000 pesos. El año pasado estaba en 270.000 para Bogotá. Quien ganara menos de 270.000 lo consideran pobre. En el reajuste que se le hace a la metodología quedó 449.000 pesos. Significa hoy que la pobreza monetaria en Bogotá es del 27%. Es decir, más de 2 millones de bogotanos están en pobreza monetaria.
Danes, 2019. La pandemia incrementa en 300.000 más los pobres monetarios en Bogotá. Y 300.000 más caen en una situación de vulnerable, o sea, en una situación de ya amenaza de caer en pobreza. Tenemos hoy en Bogotá 1.200.000 desempleados. 1.200.000 desempleados. La ciudad venía en crisis con 500.000. Pues subió a 1.200.000 hoy, con reactivación económica. La economía de Bogotá, el PIB, cae a -8 el crecimiento. Cae el recaudo de Bogotá en 1.4 billones de pesos. Es decir, el escenario económico, financiero, social de la ciudad pasa a semáforo en rojo. Y esta administración, subestimando al bogotano, los recursos que eran estratégicos en la inversión social, más Transmilenio, más troncales, y se inventa los negocios de darle continuidad a los negocios de Peñalosa, que son las construcciones de los 3 hospitales, Santa Clara, tumbar el San Juan de Dios, el de Bosa y el de Usme. Esas eran las prioridades de Bogotá en esta crisis del desempleo, del hambre, de la pobreza y de contrarrestar la pandemia. Por primera vez después de décadas, el aparato de Bogotá productivo se ve amenazado. Tenemos todavía el 30% de la economía funcionando. Ricardo, rápidamente. El metro subterráneo, hasta donde recuerdo, si los cálculos me funcionan, si el metro subterráneo, voy a hacerles la siguiente cuenta. El metro subterráneo quedó en fase, termina su alcaldía Gustavo Petro en el 2015, ¿es correcto? El proyecto metro subterráneo quedó en fase de estructuración de licitación. Sí. Es decir, a Peñalosa le tocaba estructurar la licitación 2016, que iniciara 2017 la construcción. Sí. Estamos en el 2020. ¿En qué etapa estaría el metro subterráneo hoy? Estaría próximo a entrar en operación, porque cuando lo que hace Peñalosa en octubre, cuando gana la elección, es suspender la estructuración financiera. No, la estructuración de la licitación. De la licitación. Sí, señor, sí. Entonces, terminaba en febrero la estructuración de la licitación, entraba a licitación y empezaba la construcción en el 2017, y se suponía que la construcción duraba 4 años. Sí. Y que la operación entrara en operación en el 2021. Es decir, hoy el metro ya habría tenido el túnel, estuviera saliendo en la calle 100, ya estuviera próximo a entrar en operación. Claro, estaría en una etapa ya de... Ahora viene la final. otra pregunta. ¿Eso qué le hubiera implicado al Producto Interno Bruto de la ciudad de Bogotá? La construcción del metro, solamente la construcción, no hablemos de entrada en operación. Un incremento de cuántos puntos. Se tenía previsto el 0,4 del incremento del Producto Interno de la ciudad, pero además se tenían previsto ingresos de 1 billón de pesos durante 10 años por todo el desarrollo urbanístico que iniciaría, digamos, Bogotá, digamos, alrededor de las estaciones que se consideraban los nuevos nodos
urbanístico, y ahí digamos, por plusvalía, por todo el desarrollo urbanístico, Bogotá tendría entonces una repotenciación de sus finanzas a partir de la plusvalía y de todo el desarrollo urbanístico de la ciudad alrededor de la estructuración del metro subterráneo. Al paralizarse la continuidad del proyecto, pues inmediatamente es el primer pare de la economía de Bogotá, porque Peñalosa lo que llega es a desbaratar y a hacer nuevos estudios, no solamente del metro subterráneo, sino también paraliza todo el desarrollo férreo de la ciudad. Ricardo, yo creo que aquí yo he cometido un error, creo que nos ha quedado difícil poder decirle a los bogotanos gráficamente el daño para Bogotá, para su futuro, el daño que significó haber detenido el proyecto de infraestructura más importante del país, haber detenido el metro subterráneo, que era, ni más ni menos, una nueva vida para la ciudad de Bogotá. La estructuración de todo el sistema de movilidad férreo, multimodal, sostenible para la ciudad de Bogotá. ¿Qué implicó que Enrique Peñalosa hubiera detenido el metro subterráneo? Voy a decir solamente, me atrevo a aventurar algo. La pandemia hubiera cogido a Bogotá con un Producto Interno Bruto en crecimiento, y eso hubiera aliviado la situación de Bogotá, sobre todo de los más pobres de la ciudad de Bogotá. Claro, digamos que... Porque iba ligado, digamos, ya habría terminado la construcción, la gente habría una movilidad en la economía de la ciudad de Bogotá durante la construcción, y habríamos llegado al pico de la pandemia con un metro que ya se estaría terminando, pero con una economía fortalecida, que hubiera aumentado ese 0.4% del Producto Interno Bruto. Claro. Recordemos datos para, digamos, confirmarte el análisis. La alcaldía de Gustavo Petro deja el desempleo en 8.7%. El desempleo de Bogotá que recibe Enrique Peñalosa es de 8.7. En personas significan 360.000 personas desempleadas. Era el desempleo más bajo que había tenido Bogotá en los últimos 20 años. 8.7. El desempleo hoy lo tenemos en el 23%. De 360.000 personas desempleadas pasamos a 1.200.000 hoy con la pandemia. Con Peñalosa el desempleo ya había pasado al 11% en el 2019, a 10.9. O sea, ya 200.000 personas en el gobierno de Peñalosa habían caído en el desempleo. ¿Qué hubiese pasado en el escenario en que venía Bogotá si continúan los proyectos estratégicos de modernizar la ciudad? El metro te generaba 26.000 empleos directos, lo que implicaba que la tasa del desempleo de Bogotá iba a estar en un promedio del 7%, 200.000 personas. ¿Qué pasó con la pobreza que venía en una caída libre? Nosotros dejamos, o el gobierno de la Bogotá humana, deja a Bogotá en la pobreza multidimensional en el 4.1%.
7%. La pobreza multidimensional hoy está en el 7.2%. Deja el gobierno de Petro la pobreza monetaria en el 10.5%. Hoy la pobreza monetaria en Bogotá está hacia el 16%. Entonces, el daño que se le hace a Bogotá en el periodo Peñalosa y la profundización de hoy en día es de lamentar. ¿Por qué? Pero el bogotano, ¿cómo hace el bogotano para sentirlo? Es que yo algunas veces hablo con la gente y la gente no alcanza a dimensionar, digamos, el daño que ha hecho Peñalosa. El daño que ha hecho Peñalosa y que lamentablemente continúa con Claudia López. Ahí hay una política perversa que Peñalosa invirtió 300.000 millones de pesos en campañas publicitarias. Y esa campaña publicitaria acompañada de los medios generó un manto sobre la ciudadanía. Cuando se dio cuenta ya era tarde. Y por eso vota luego por Claudia López creyendo que era la antítesis de Peñalosa. Entonces, pues esa es la tragedia de la política del país, que es lo que... El engaño. Que es el engaño. Bogotá pensábamos que habíamos avanzado en la construcción de una opinión, digamos, calificada, no una opinión ligera. Sí, pero yo creería ahí que aquí cuenta mucho, digamos, una alta inversión en publicidad como nunca antes, en Enrique Peñalosa repite la estrategia Claudia López, pero mucho más rápidamente, claro, porque le tocó a Claudia encubrir las mentiras, es decir, tratar de darles la vuelta, tratar de envolver, de enredar a la gente, es decir, le toca echarse para atrás en el metro elevado. Es decir, el metro elevado, su promesa de campaña fue, no, que eso ya está a la vuelta de la esquina y que yo llego a construirlo. Le tocó salir a decir lo que yo le había advertido de la ciudad de Bogotá, le había dicho la verdad. Yo le dije la verdad a Bogotá. Metro elevado no va a haber, con el alcalde que sea elegido no va a haber metro elevado. Y el metro más avanzado en estudios, el que ya está listo para arrancar, era el metro subterráneo. El tiempo y la historia me dio la razón y los 47.000 electores que votaron por esta propuesta se pueden sentir muy orgullosos y dormir tranquilos. Por algo, en las redes me satisface, sí, lo tengo que decir, yo aquí no puedo fingir de neutralidad, de equilibrio, no, le tengo que hablar a la gente con claridad. Yo voté por Holman Morris, a mí no me miren, yo voté por Holman Morris, sí, hay que decirlo así, con la vergüenza de gobierno de Claudia López. A propósito, me están informando en este momento desde el máster de emisión del Tercer Canal que ya tenemos imágenes de el abucheo que le ha hecho la ciudadanía a Claudia López en el sitio donde se estaba llevando a cabo el homenaje a Dylan Cruz. Me atrevo a decir, y pasen, los que están viéndonos en Facebook, por favor compartan en este momento la transmisión, ya vamos a ponchar esas imágenes. Los que nos estén viendo en YouTube, por favor, un like y sobre todo suscríbanse al Tercer Canal. Como ustedes se dan cuenta, es otra forma de ver, de contar las noticias, es otra agenda informativa, pero sobre todo siempre haremos el esfuerzo por darle voz a los que no tienen voz. Ricardo, ya en minutos van a ver ustedes el video, pasen la voz, compartan en este momento la transmisión y los que quieran donar y aportar al Tercer Canal, pues
bienvenido ahí en la pestaña que hay en YouTube. Me parece Ricardo, que con este abucheo a Claudia López está repitiendo tal cual la historia de Enrique Peñalosa. Claro, y Holman, con la gravedad que la situación de Bogotá es dramática, social y económicamente. Ya Peñalosa veíamos la caída del crecimiento económico de Bogotá. Producto Interno Bruto que queda en 3.8, cayó a 1.9, cayó a 2 puntos y ahora preliminar está en 3.6 del 2019. Menos 3 puntos. No, está en 3.6 del 2019. Y se espera que el 2020 es menos 8. O sea, el crecimiento menos 8. Que eso es decir un desastre. La economía. Se reventó la economía de la ciudad. La tenemos reventada. Y todo eso trae las consecuencias del desempleo y el crecimiento de la pobreza de Bogotá. Y nos empezamos a quedar sin recursos. La demanda social te crece, la protesta social te va a crecer. Y el rechazo a las políticas equivocadas y erráticas de este gobierno la vamos a ver en todo su esplendor en el 2021, donde se va a sentir el rigor de la crisis. ¿Por qué? Porque la gente en la cuarentena y en todo este año 2020 de crisis, la gente está resistiendo con lo que le queda. Pero la pérdida productiva y la quiebra del aparato del aparato productivo de Bogotá lo tenemos a la vuelta de la esquina por no intervenir ahora. Es que el gran esfuerzo de ahora era no dejar que se nos fuera la quiebra del aparato productivo de la ciudad. Ese era el gran muro de contención, era parar la quiebra del aparato productivo. Que el aparato productivo, el 90% es la microempresa, las pequeñas unidades. Es el comercio, es la manufactura y es el turismo y es su economía de servicio. Si nosotros paráramos, digamos, la quiebra del aparato productivo, pues sostenemos la economía de la ciudad. Y eso se te agudiza con el crecimiento de la pobreza de la ciudad. Y los recursos tú los entierras en más Transmilenio. Y el costo lo vamos a ver ahora, porque eso es como la fila de fichas del dominós. La gente está resistiendo, digamos, la crisis en el 2020. Y le venden todos los días titulares. Sí. Pero en el 21 la tenemos a flor de piel, la crisis económica, social y productiva de la ciudad. Vamos a ver en este momento las imágenes. Me informan que ya tenemos las imágenes de ese momento que acaba de vivir la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Aquí están, es el sector del centro de la ciudad de Bogotá, donde precisamente mataron a Dylan Cruz. Los chalecos rojos, sectores de convivencia están sacando, retirando en este momento a la alcaldesa Claudia López. Escuchemos si le podemos subir al ambiente de esas imágenes. Bueno, repitamos nuevamente las imágenes y producción de video. Pongamos el sonido ambiente, este es el momento exacto.
este es el momento exacto en el que personas que conmemoraban el asesinato del joven estudiante Dylan Cruz sacan y no dejan llegar a la alcaldesa Claudia López. Oigan lo que están diciendo en este momento. Bueno, Ricardo, estas imágenes, ¿qué análisis, qué estamos viendo ahí en este momento? Ahí estamos viendo ya una población cansada de la mentira, ¿no? Y esa frustración la expresa con rabia, con un sentimiento de, digamos, de traición a un proyecto que le planteó a la ciudadanía de alternativa. Y ese es un rechazo, con rabia por la situación social y económica por la que está viviendo cada bogotano y cada bogotano. O sea, esa situación de malestar, de que no responde, digamos, a los compromisos, a los desafíos que, digamos, como mandataria tiene con la ciudad. Porque, digamos, Holman, no es aceptable que mientras estemos hablando aquí de los 2.3 billones para más Transmilenio en la séptima, 3.2 billones de la 68, 1.5 billones para la troncal de la Cali, 400.000 millones para el tramo de la troncal de Transmilenio de Usme, 500.000 millones para tumbar el hospital de San Juan de Dios y 0 pesos para la matrícula 0 de los estudiantes de la distrital. Cuando giran miserableza para atender la crisis humanitaria que vivió la gente en cuarentena. O sea, te estoy hablando de billones, pero los impuestos de los bogotanos para las grandes troncales. Y gira 160.000 millones de pesos durante estos 8 meses de pandemia para la situación crítica de más de 3 millones de ciudadanos de Bogotá. Ricardo, pero en el aspecto de la represión, porque yo lo que veo en estas imágenes, digamos, imagino que la mayoría de las personas que le estaban gritando asesina a la alcaldesa Claudia López eran jóvenes estudiantes, que han sido las principales víctimas de una represión que, en mi opinión, no habíamos visto antes en la ciudad de Bogotá. Hablo de una represión que cobra la vida de 13 jóvenes en la ciudad de Bogotá, producto de balas de la policía, como vimos al comienzo del año también la represión contra familias que llegaban a invadir altos de la estancia, son desalojadas por el ESMAD en medio de una pandemia, no se les brinda alternativa. Tenemos el caso de los Embera de la ciudad de Bogotá, que hoy siguen a la intemperie en el Parque Tercer Milenio. Tenemos el caso de jóvenes, mujeres, estudiantes reprimidas también, un caso de casi un secuestro, en fin, en medio de una Secretaría de Seguridad, en medio de un secretario de Seguridad que no aparece, en medio de un enfrentamiento entre la policía, la alcaldesa, en fin. Yo siento que esa expresión de esas imágenes tiene que ver con ese malestar y con el engaño, es decir, una mujer que le dijo a Bogotá que era la ciudad cuidadora, que era progresista, que respetaba la protesta social, pero ha sido la mayor represora en la historia reciente de la ciudad de Bogotá. Sí, ahí asume un estilo de gobierno de ciertas pinceladas autoritarias, y eso desborda, digamos, en una ciudad como Bogotá, donde es una ciudadanía movilizada,
que sus luchas sociales las ha ganado en la movilización y en la lucha popular. Ya Bogotá había avanzado en todos estos temas de los derechos humanos y había avanzado en una ciudad mucho más tolerante y una policía medianamente a rayas en los gobiernos que tuvieron los sectores de izquierda y el progresista en el caso de la Bogotá Humana. Pero ella se va a refugiar esos vacíos de liderazgo y esas políticas erráticas sin respaldo popular, entonces termina empoderándose con la policía. Y la policía va a llenar esos vacíos de gobierno que tenemos hoy en la ciudad. Y entonces empoderan a la policía con una serie de políticas de darle capacidad de control a la ciudadanía, entonces los veía poniéndole parte a todo ciudadano de manera arbitraria. Y ese empoderamiento de controlar a la ciudadanía se desbordó. Y al final se sumó eso como un cóctel molotov. El descontento de la ciudadanía y el abuso de la policía ha llevado a estos tipos de protestas con ciertos niveles de agresividad por parte de sectores de la ciudadanía, que fue, digamos, desbordando la situación, el caso de los asesinatos del ciudadano que es muerto por el CAI en Engativá. Javier. Que ya, o sea, la gota que rebota. Ricardo, le quiero dar, permíteme, escúchame, quiero darle las gracias en este momento a Fernando Calderón, quien acaba de hacer un aporte en dólares al tercer canal a través de la pestaña de YouTube. Gracias, gracias Fernando por creer en este proyecto y te lo digo, Fernando, estás aportando a que el día de mañana podamos volver a salir a alguna región del país que está esperando que las cámaras del tercer canal, de La Voz, de los que no tienen voz, puedan llegar y entrevistar a esa Colombia profunda, a las voces de campesinos, comunidades afro, comunidades indígenas que también necesitan ser visibilizadas y que hace parte de la agenda esencial y transversal del tercer canal. ¿Qué hacemos con esos aportes? Con esos aportes lo que hemos hecho es viajar, pero necesitamos más consolidación de ese tipo de aportes. Por eso yo le digo a Fernando Calderón en este momento, muchísimas gracias, y a quienes nos están viendo en este momento y quieran también aportar desde diferentes rincones del mundo. Nos está aportando en este momento desde Estados Unidos, nos han aportado desde Londres, desde la Argentina. Bienvenidos sus aportes y los verán plasmados, lógicamente, en la posibilidad, sobre todo, de que viajemos a otras regiones del país. Ya estamos terminando en este momento, Ricardo, vamos a completar la hora, un poquito más de la hora. ¿Cómo se puede detener? ¿Cómo se puede detener este modelo de ciudad? ¿Cómo se puede detener este engaño que nos está haciendo nuevamente Claudia López? Algunos dirán que la revocatoria. Yo no creo en la figura de la revocatoria, pero creo que cuando la intentamos aplicar a Peñalosa con menos razones que las que hoy puede tener Bogotá para revocar a Claudia López, pues vimos lo que es el poder del centro democrático, de la clase política tradicional, atravesándose al derecho que tienen constitucionalmente los colombianos de revocar un gobierno que no cumpla con su plan de gobierno. El Consejo Nacional Electoral se atravesó a la posibilidad de revocatoria de Enrique Peñalosa y harán lo mismo en el tema de Claudia. Yo me atrevo a pensar que tiene que ser la movilización permanente en la calle de los bogotanos. Pero, Ricardo, ¿cómo podemos detener
cómo podemos Bueno, detener ya, ese tú modelo. dijiste una. Sí. La movilización en el 21 masivamente Sí. de la ciudadanía de Bogotá, masivamente. Esa es una clave, digamos, para detener el modelo. Y la segunda es que el bogotano, como parte de la cultura también del país, juega en la revancha. En los balotos la gente juega la revancha. Y la revancha es el 22. Es el gobierno nacional. Que es elegir al presidente de la República. Y el 22 puede ser una revancha de Bogotá. Tiene allí al candidato de la Colombia Humana, a Gustavo Petro, que, digamos, había logrado encarrilar a Bogotá hacia una senda que en su momento nosotros la planteamos como el gran salto a la modernidad de Bogotá. El gran salto a una ciudad comparada con las grandes ciudades capitales del mundo. La había enrutado allí. Digamos que Bogotá tiene la desgracia de la llegada de Peñalosa, pero podemos enderezar el rumbo de la ciudad. Tenemos esas dos opciones, la movilización del 21 y el gran triunfo de Bogotá en el 22, que es la revancha, y ahí la opción, digamos, de un nuevo modelo de país y de ciudad lo puede garantizar es Gustavo Petro. No hay otros caminos. No, detener los modelos de ciudad para la muerte, que al final del día sumados son un modelo de país para la muerte. Si se siguen haciendo Transmilenios, si se sigue apostando por unos planes de ordenamiento territorial que no tengan en cuenta el agua, los humedales. Quiero darle las gracias, también me están informando, nuevamente la campanita suena en este momento. Vero Berito acaba de hacer una nueva donación en este momento al tercer canal. Gracias, Vero Berito, desde donde estés. No tengo el dato, no tengo el informe desde qué lugar del país nos estás haciendo la donación, pero nuevamente gracias. Ya para terminar, Ricardo, digamos, ha sido un programa muy pesimista el de hoy. ¿Cómo nos podemos despedir de una manera esperanzadora en medio de tanto engaño? Yo no sé si veamos si Germán Navas me está escribiendo, el representante a la Cámara, Germán Navas, si está conectado en este momento, a ver si... me dicen que se desconectó. Estoy conectado. Que está aquí conectado el representante a la Cámara. Representante a la Cámara, Germán Navas, lo estamos esperando más temprano, pero bienvenido, bueno, mi querido Germán. La culpa fue de Charris, te quiero contar. La culpa fue de el tercer, ¿cómo se llama este programa de cuarto de hora? Que me llamaron a las 7:30. Y con connivencia de todo el mundo me confundieron. Yo pensé que era tu programa que me llamaban, pero veo que tú estás muy divertido con Ricardo ahí. Hola Germán, buenas noches. Yo ya estaba diciendo, se me fue usted para la competencia. Un paréntesis, porque Juan Alberto Suárez acaba de hacer un importante aporte en dólares desde Nueva Zelanda. Juan Alberto, muchísimas gracias. Sigue sonando esa campana. Reitero, esos aportes son para poder viajar. Si usted quiere que el tercer canal viaje, vaya a las regiones, vaya a la otra Colombia, vaya a esos rincones del país que merecen darle voz, haga su aporte y seguramente usted lo verá plasmado en nuevos informes del tercer canal. Estamos con el profesor
y representante de la Cámara, doctor Germán Navas Talero. Doctor Germán Navas Talero, el anuncio de Claudia López de una cosa verde en la séptima, dicen que Transmilenio perfumado, que en fin. ¿Qué opinión le merece usted, que es otro estudioso de la ciudad de Bogotá, doctor Navas? Mira, Holman, eso es lo que llaman en el argot vulgar una puñalada trapera, donde usted entretiene al rival con mentiras y cuando él se descuida, usted se quita la ruana y le da la puñalada por la espalda. Eso fue lo que hizo doña Claudia con los bogotanos que creyeron en ella. Voy a precisarle una cosa, Holman. Yo nunca voté por esa dama. Yo nunca voté. Nunca. Yo voté por mi candidato, que usted lo sabe, era usted. Yo voté por Holman Morris, que era quien me prometía la verdad. Me dijo, no voy a hacer Transmilenio por la 68. A usted le creí. No voy a hacer Transmilenio. A usted le creí. Esta señora dijo que no iba a hacer nada y estaba haciendo todo lo que le dijo a la gente que no haría. Yo no sé. Yo le he dicho que ella es la albacea testamentaria de Enrique Peñalosa. Para quien no entienda el término, es muy sencillo. Cuando una persona hace testamento, dice, yo dejaré mis bienes a fulano de tal, y para que se cumpla este testamento, designo a fulano. Ese albacea testamentario es un tipo sin ninguna opinión y ningún derecho. Es un tipo que va a hacer lo que le dejaron escrito. Por eso ella siempre dice, a esto me lo dejaron contratado, esto me lo dejaron hecho. Sí, fue simplemente la albacea testamentaria del señor Enrique Peñalosa. Ahora, si hubo otros contratos, podrían decirle testaferra, pero yo le digo albacea testamentaria. Es la misma pregunta que le hice a nuestro amigo Ricardo Rosanía, que es otro analista de la ciudad de Bogotá. Ricardo vaticinó hace años que íbamos para esta explosión. Ricardo claramente me lo dijo hace un par de años. Claudia López va a ser la continuidad de Enrique Peñalosa. Pero la pregunta para usted, representante Germán Navas Talero, ¿cómo se puede detener este modelo de ciudad que va a condenar a Bogotá al no futuro? Que va a condenar a Bogotá a ser una de las ciudades más perversas en cuanto a su aporte a el cambio climático, es decir, su aporte no por lo positivo, su aporte por la negativa, por la emisión de gases, por la contaminación, por acabar el agua, los humedales, en fin. ¿Cómo podemos detener este modelo perverso de Peñalosa y con Claudia, que continúa Claudia López? Holman, indudablemente lo único que nos queda es la protesta popular, salir a las calles a protestar. Yo no creo en la registraduría, porque no olvide que el actual registrador nacional del Estado Civil era una de las personas que estaba de magistrado del Consejo Nacional Electoral con Héctor Luis Rojas, que ya sabemos qué clase de ficha política es, y con este otro señor, la trinca que se montó ahí para que no progresara la revocatoria de Peñalosa. Este señor era uno de esos consejeros, ¿verdad? Que él hará todo lo posible para que se mantenga ahí la señora Claudia, porque él sería cumplir con el mandato también que le dejó Enrique Peñalosa. Este señor registrador, para mí no es ninguna prenda de garantía, porque lo vi actuar con los anteriores consejeros y vi que hicieron toda clase de argucias jurídicas para evitar que el pueblo obtuviera lo que quería. Por eso digo, hay que actuar como actuaron en Bolivia, como actuaron en el Perú, como actuaron en el Ecuador para conseguir modificaciones, es salir y protestar. Obviamente tenemos un grave problema y es que somos colombianos. Y los colombianos no solucionan nada con la protesta, lo hacen es con violencia. En Ecuador han usado la protesta y han ganado. Yo una vez estaba allá y estaba Manjuan de presidente y estábamos en Guayaquil y me dijo el dueño del hotel, dijo, espérese que los indios van de la montaña y tumban a este presidente. Y dicho y hecho, nosotros salimos en un vuelo para Lima y íbamos para Bolivia. Cuando llegamos a La Paz, habían tumbado a Manjuan, se llamaba ese tipo. En Lima se levantaron, protestaron y sacaron a 2 presidentes. En el Ecuador protestaron y lograron cambiar unas medidas. Observe usted una cosa, en París, ¿cuánto llevan con la protesta? Y han conseguido cambiar muchas disposiciones. Aquí no conseguimos nada, nada.
porque en este país nos gusta es lo que es trampa, nunca lo que es ejercer nuestro derecho. Discúlpeme, pero está aumentando la audiencia en este momento importante. Eddie, muchísimas gracias, Eddie. Gracias por aplicar, por pinchar ahí en la campanita de aportes de YouTube, y los invito a que otros televidentes en este momento, cibernautas que nos están viendo al tercer canal, el canal de la voz de los que no tienen voz, la agenda alternativa de información en Colombia, pues siga creciendo gracias a sus aportes. Profesor Germán Navas Talero, políticamente, usted como representante a la Cámara, ¿puede anunciar en este momento debate de control político a la alcaldesa de la ciudad de Bogotá por haber engañado, por no haber respetado su programa de gobierno? ¿Es viable? No tengo ningún inconveniente. Político? Lo que pasa es que usted sabe que eso requiere un procedimiento. Hay que presentar la solicitud de debate de control político y esperar que le fijen fecha. En este momento, los debates de control político a nivel de Congreso están un poquito estancados por la pandemia. Nosotros, no hemos venido funcionando. Yo consultaré con otros parlamentarios a ver cuándo se podría obtener fecha. Digo, la pandemia nos tiene trastocados. Nosotros incluso hasta mañana iniciaremos sesiones nuevamente formales porque estábamos en cuarentena a raíz de que 6 parlamentarios tenían el COVID. Pero estaremos al tanto de eso y le informaré, Holman. Lo importante es que la gente salga a protestar. Eso es lo importante, porque nada saquemos con hacer excelentes debates como los hice yo con Racero contra el señor Peñalosa. La gente vio los debates, pero no salió a las calles. Entonces no hay nada que hacer. Mire, es el colmo del cinismo, es este. La señora Claudia salió a marchar con nosotros y con Carlos Carrillo cuando reclamábamos contra Transmilenio en la Séptima. Ella salió con nosotros. Y recuerdo que una de sus banderas era defender la Séptima, si mal no estoy. Era uno de los eslogans de la señora Claudia. Y mire ahorita, por eso es que yo hablo de la puñalada trapera, esa que sale de debajo de la ruana y cae contra el hombre desprevenido. Eso exactamente, eso fue la que la señora Claudia le hizo a los bogotanos. Voy a recordarle a propósito que usted habla y menciona de la campaña de Claudia en contra de Transmilenio por la Séptima. Veamos este otro video que también es, pues si usted lo ve, quiero ver la reacción cuando usted vea este video de Claudia López hablando en campaña de la troncal de la carrera séptima. ¿Cuánto se demoró hoy para regresar del trabajo a su casa? Soy Claudia López y como usted, hago parte de los bogotanos que queremos movernos y que no se nos vaya la vida en el trancón. La solución no es un Transmilenio por la Séptima, impuesto a la brava, que solo va a colapsar a Usaquén y Chapinero. Lo que la Séptima necesita, y voy a hacer como alcaldesa, es un carril exclusivo para buses eléctricos, con andenes y paraderos seguros, bellamente arborizados. Bueno, ¿qué opinión le merece eso? Esa señora es una dama mentirosa. ¿Qué opinión le merece, doctor Germán Navas? Esa señora es una dama mentirosa, porque en campaña, ella marchó con nosotros. Pregúntele a Carlos Carrillo sobre la carrera séptima, en las marchas que hicimos protestando contra el Transmilenio por la Séptima. Sí, ella nos engañó, o engañó a los que votaron por ella. Yo no, yo hace mucho rato dejé de ser ingenuo. Y gran parte de mi pelea con algunos del Polo Democrático fue por eso. Porque incluso el acuerdo con el Polo Democrático y que se sepa para la candidatura allá se hizo sin que yo supiera. A mí, único representante a la Cámara que tiene el Polo Democrático en Bogotá, nunca me comentaron que ella iba a ser la candidata para Bogotá. Eso permaneció oculto para mí. Y pregunté, cuando un día me llama un periodista y me dice, oiga Navas, ¿y cómo van ustedes con la candidatura? Le digo, ay, pues con Celio Nieves. Digo, ¿cómo así? Si ya Celio le entregó eso a... Yo no sabía. Ese fue un acuerdo que hicieron a las volandas, agazapados, allá en el Polo Distrital y no comunicaron nada.
Eso que estoy diciendo acá lo he dicho y lo dije en el polo. Eso fue, ahí sí a mis espaldas. Me jugaron sucio. Lo digo públicamente. Yo nunca apoyé a esa dama. Ese apoyo, y ya para terminar, Germán, ese apoyo del Polo Democrático, con su excepción, usted ya lo ha dicho, yo no voté por Claudia López, ¿qué le va a costar al Polo Democrático, por lo menos en Bogotá, en las próximas elecciones? Bueno, no sé, lo cierto es que parte de los responsables de eso ya se fueron. Ahí se escindió lo que era la parte del MOIR, que fueron los que, más que a donde pertenece Cinia, la señora que trabaja con ellos allá, ella era del Polo Democrático, pero de la fracción del MOIR. Como usted sabe, Holman, el MOIR se obsesionó del Polo y el Polo Holística está en vías de reestructuración. Vamos a ver cómo queda el partido. Y pues yo sigo en el Polo porque yo no tengo que irme. Los que estaban aburridos eran ellos y ellos se fueron. Yo no estaba aburrido, yo me quedé. Bueno, mi querido Germán, gracias por conectarte en esta hora de la noche. Gracias por ese trabajo honesto por Bogotá desde su curul como representante a la Cámara, querido Germán. A ustedes, Holman, y sabe que cuando se trata de defender a la ciudad, lo haré. Y cuando trata de defender el derecho de usted a haber sido candidato de Bogotá, también lo haré. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Bueno, ya lo escucharon, claro, contundente, dicharachero, el representante de la Cámara, Germán Navas. Ricardo, contundente cuando dice, no, es que el Polo me engañó, y tiene razón, porque el representante más votado en la ciudad de Bogotá es Germán Navas Talero. Y es una votación importante para el Polo en la ciudad de Bogotá, y no contaron con su opinión para apoyar a Claudia, y lo dijo claramente aquí en el tercer canal. Es que el doctor Navas es el referente del Polo en Bogotá y es un referente histórico, o sea, ha sacado durante varios periodos una de las votaciones más altas en la Cámara de Representantes de Bogotá. Y por lo tanto, digamos, es una autoridad, digamos, para Bogotá. Además, siempre el doctor Navas ha sido muy firme en sus convicciones. Y es muy extraño, digamos, eso que sucedió, digamos, al interior del Polo, de haber separado, digamos, la discusión de Bogotá del tema nacional y dejarlo al tema distrital. Y en ese sentido, digamos, muy desafortunado, ese sector, digamos, del Polo en cabeza del MOIR, que arrastró, digamos, el Polo Bogotá hacia acompañar a Claudia López. Es muy lamentable porque de alguna manera sí legitimó como la alternativa, como candidata alternativa, que digamos no era muy claro, digamos, la candidatura a ella desde la alternatividad, porque había estado ligado a Peñalosa en el pasado, porque sus posturas nunca habían sido, digamos, afines a la izquierda, y la que le da ese ropaje, por decirlo de alguna manera, fue ese sector, digamos, del Polo que se inclinó hacia allá. Pero bueno, yo creo, Holman, que ahora con la nueva reestructuración del Polo y más la fuerza de Colombia Humana, más sectores como Maíz, como la UP, digamos, otro sector democrático que se está aglutinando, creería yo que
en medio de toda esta tragedia nacional, Estás hablando ya de la esperanza. de la esperanza, en medio de esta tragedia... Para no terminar tan Sí, pesimistas. para no terminar allá en la clínica del reposo. Entonces, creo que Holman, frente a esta cruda realidad del país y de la ciudad, porque lo que está pasando en Bogotá es la radiografía de lo que está pasando en las regiones que también están en una situación difíciles. Creo que la esperanza es un 21 muy movilizado y una victoria histórica en el 22. Entramos en una etapa de a un año de las elecciones y es donde realmente la ciudadanía puede dar el gran quiebre histórico en Colombia. Tanto lo que significa cambiar el Congreso de la República como ganar la presidencia de la República. Y siempre hay una primera vez. La esperanza y el optimismo es que sea el 22, que sea ahí ese quiebre. En el momento de estas últimas 3 décadas, o por lo menos de este medio siglo, creo que es el momento en que Colombia más necesita el cambio. Este que ha sido, digamos, tan golpeado por la pandemia, tan lastimado por toda esta crisis climática y todos estos fenómenos naturales, lo que está viviendo San Andrés y provincia, este gobierno tan desastroso y desafortunado de Duque, yo creo que es el momento y la oportunidad, digamos, que tiene Colombia de una primera vez. Y esa es la esperanza y el optimismo frente a una realidad que requiere sí o sí un rumbo para que nuestro país salga adelante y no se vuelva un país inviable. Bueno, Ricardo, ya para terminar, si algo me ha caracterizado, Ricardo, tú que me conoces, es la coherencia. Digamos, en los momentos más difíciles de la seguridad democrática, cuando a quienes nos oponíamos a la seguridad democrática y le dijimos al país que no iba a ser ni segura ni democrática, que este país le había apostado toda la seguridad y al final ni hubo seguridad y perdimos la libertad en el gobierno de Álvaro Uribe, me mantuve en ese dicho, me mantuve desde Contravía como periodista denunciando la barbarie que se estaba cometiendo, que después tuvo un nombre terrible por lo demás, falsos positivos, que técnicamente son ejecuciones extrajudiciales, 7.000 jóvenes colombianos asesinados por las fuerzas militares, en el marco de lo que llamaban, insisto yo, seguridad democrática, que ni al final del día ni segura ni democrática, y me mantuve en eso. Me llegó el agua al cuello, me exiliaron, me persiguieron, me amenazaron, en fin. Hoy en Bogotá, me parece estar viendo la misma situación, Ricardo. Nos hicieron de todo en campaña. Yo quiero decirle hoy a los bogotanos que esos casi 500.000 votos se lograron a pulso, con un inmenso sacrificio personal y de mi equipo. Y hoy le quiero decir a esos 500.000 votantes, a mi equipo de trabajo, que hoy podemos dormir tranquilos. Porque en política le dijimos la verdad a Bogotá. Le dijimos la verdad a Bogotá. Fuimos honestos, fuimos coherentes. Coherentes, honestos, y hablamos con la verdad.
Y con esa verdad queríamos llegar a la alcaldía de Bogotá. Y ahora estamos viendo, y no me puedo sentir, yo me siento triste, digamos, no me siento orgulloso de estar diciendo eso, porque al final del día está perdiendo Bogotá. Hemos perdido el futuro. Se nos está yendo el futuro, así como el agua entre las manos, se nos está yendo. Y se está yendo para engordar unos pequeños intereses, muy pequeños, en la ciudad de Bogotá. Solo basta recordar que ustedes hagan memoria de cómo salieron esta mañana desde Altos de la Estancia, desde Ciudad Bolívar, desde San Cristóbal, a tomar el Transmilenio, a contagiarse en Transmilenio, a apretujarse en Transmilenio, a llenarse de mal humor en Transmilenio, porque a esta ciudad le quedó grande construir un sistema digno de movilidad. Y fuimos honestos con Bogotá, producto del estudio, Ricardo, producto de un estudio de 4 años, milímetro a milímetro, de ese proyecto metro subterráneo y proyecto de metro elevado que le advertimos a la ciudad de Bogotá. Peñalosa tendrá que responderle a Bogotá. Doctor Enrique Peñalosa, usted va a tener que responderle a la justicia. Y el entorno peñalosista, y cuando hablo del entorno peñalosista, hablo de periodistas y grandes medios de comunicación, que son capaces de hablarle al país sin desparpajo del proyecto de infraestructura de Chirajara, del proyecto de la línea, pero se callan cuando hablar de la corrupción y de la falta de estudios en el proyecto metro elevado. Y vuelven y rodean a Claudia López. Mi campaña viví en carne propia la invisibilización de nuestra campaña, la invisibilización de nuestras denuncias cuando tocaba el interés del metro subterráneo. Y hoy la historia nos da la razón. ¿Que me puedo sentir contento por eso? No, claro que no. Ha perdido Bogotá. Solo espero que ustedes reflexionen, queridos bogotanos y bogotanas, y que el país reflexione sobre estos políticos que se venden como cambio para que nada cambie. ¿O no, Ricardo? Es el modelo Claudia López. Sí. La fachada. La fachada, los titulares. Y yo me atrevo a pensar, después de escuchar a Isabel Cristina Zuleta, una mujer que admiro, de Ríos Vivos, de haberla visto cómo ha enfrentado el modelo de Sergio Fajardo, se va a repetir lo mismo en una presidencia de Sergio Fajardo. Y eso nos estamos jugando. ¿Que cómo podemos detenerlo, bogotanos y bogotanas? ¿Que cómo podemos revivir el proyecto metro subterráneo? Para mí es claro, ustedes, soy coherente, les estoy hablando de frente, no estoy aquí fingiendo que no tengo la aspiración de que Gustavo Petro sea presidente. Sí, la tenemos. Este canal tiene una mirada progresista, así como el diario El Tiempo tiene una mirada gobiernista, así como la revista Semana dice que es uribista, sí. Sí, aquí tenemos una mirada progresista, un proyecto progresista, que va de la mano de una movilidad multimodal y sostenible, y eso en Bogotá tiene un nombre, metro subterráneo. ¿Todavía se puede detener? Claro que se puede detener. Y Claudia, de verdad lo que hiciste en campaña, Claudia, qué decepción tan grande. No solamente engañaste a Bogotá, sino recurriste a lo más bajo de la política, meterse con lo más querido de las personas, para esto. Pero como lo dije
ese 27 de octubre del año pasado, ¿no es cierto, Ricardo? Hay derrotas que son más dignas que una victoria. Muchísimas gracias, Hombre, Ricardo. Holman, entonces quedamos en que triunfamos en el 22 y frenamos el desfalco de Bogotá. Así es, no queda otra, No no hay queda otra, otra, Ricardo. Bueno, queridos bogotanos, bogotanas, queridos amigos que nos están oyendo y que están aportando hoy al Tercer Canal, así hablamos en el Tercer Canal, así hablamos, esa es la línea. Muchísimas gracias, soy Holman Morris y muy buenas noches. Vamos, a pesar de eso, resistiremos. Hay esperanza. Gracias.